GCTA, CDTA, TA, GCDA, TA, GCT, ACGTC, CGTA, AT, CG, TC, TAGC, TCG, uracilo. uracilo, tiamina, adenosina. Adenina, citosina, guanina. A ver, así. Ahora sí, parece que sí. En estos días se cumple un aniversario más del natalicio de Rosalind Franklin y el aniversario luctuoso de Francis Crick. Esta semana vamos a hablar sobre el ADN. ¡Ñoño! El 25 de julio se cumplen 101 años del nacimiento de Rosalind Franklin, famosa por la foto 53 para identificar el ADN. También se cumple 16 años del fallecimiento de Francis Crick. Uno de los dos premios Nobel, de los 3 premios Nobel que descubrieron el ADN. Esos dos personajes fueron famosos por haber descubierto hitos durante la historia o la aplicación o saber qué era el ADN. La llamada molécula de la vida. Históricamente, a principios del siglo XX, bueno, desde el inicio de la química, los elementos, venía ahí la sospecha de que, pues, cuáles eran los elementos principales que determinaban la vida de una persona. ¿Qué es lo que provocaba que la materia inerte, o la orgánica y la inorgánica, de repente se convirtiera en vida? Pero, gracias a que en el siglo XX avanzaron las investigaciones en ciencias nucleares, los átomos y demás, la forma de las moléculas, nos hizo creer que debería de haber una molécula que determinara la vida. ¿Viene encadenado con las leyes de Mendel, de la herencia? Exacto. Mendel lo que descubrió fue, llegando a los chicharitos, se dio cuenta cómo se heredaban. Claro. Y entonces descubrió que había rasgos dominantes y rasgos recesivos. Y tenía que venir de los... Y tenía que venir de los progenitores, claro. La repercusión más importante de las leyes de Mendel es encontrar que en las personas nosotros solamente somos origen de 2 células en particular. Así es. Que es el óvulo y el espermatozoide. Y curiosamente son las únicas células de nuestro cuerpo que no tienen la información completa. Todas las demás células de nuestro cuerpo tienen 23 pares de cromosomas, pero las células como el óvulo y el espermatozoide solamente tienen un par. Bueno, solamente tienen 23 cromosomas, no tienen su contraparte, que significa que la suma de estos dos entonces provoca la vida. ¿Pero por qué es el ADN la molécula de la vida? Porque todos los seres vivos lo tenemos. Esencialmente, todos los seres vivos tenemos una cadena de ADN. Y la cadena de ADN es tan larga y tiene tanta información que por ahí estaba yo leyendo que si se desenrollan todas las tiras de ADN que tenemos en nuestro cuerpo, nos alcanzaría para darle la vuelta al sol y regresar. ¿Quién sabe? Primero tendríamos que saber, porque ha habido cálculos, pero a ciencia cierta no sabemos cuántas células contiene nuestro cuerpo. Claro. Lo que sí sabemos es que si desenrolláramos uno solo de los cromosomas, sería de una longitud similar a nuestra estatura, o sea, entre el 1,50 y los 2 metros. Y lo otro que hay que contemplar es que son muchísimos, que hay demasiado de ellos en nuestro cuerpo. Bueno, empezamos con 23 pares de cromosomas, entonces ya son 23 por 2 metros, vamos a decirlo. Por otra vez por 2, 23 por 4 es como 80 y 90 y 92 metros solamente, estirando el ADN de todos nuestros cromosomas de una sola célula. El ADN tiene tanta información de tantas eras que se calcula que el 2% del ADN tiene información cromañón. Es muy simple verlo, considerando que en el ADN todas estas que le decimos ahora letras, que en realidad son moléculas, la tiamina, la adenina, la citosina y la guanina, con el esas... uracilo no, Bueno, el uracilo lo tiene el ARN, pero es el mismo tipo de información, cómo se juntan. ¿Tú puedes hacer la lengua de taquito? Ese es un rasgo que se hereda. No es algo que se aprenda, sino es algo que se transmite de generación en generación a través del ADN, de sus abuelos a sus padres, al kit. ¿Y quién sabe cuánto tiempo lleva allí? ¿Quién sabe? Me gusta mucho esta forma de decirlo, que son palabras. Entonces es como si fuera un libro de instrucciones, una receta completa para hacernos. En esas palabras algunas están tachadas, que se les dicen prender y apagar.
dependiendo de la combinación, es lo que determina el color de nuestros ojos, o de nuestro cabello, o de nuestra piel. El armado es como, a través del ADN es como armar un Lego, donde te dan tu manual de instrucciones, que es el ADN, y vas armando tus fichitas. Y de repente, por cuestiones de radiación, por cuestiones de accidentes, uno de ellos... Un simple error durante la copia. Así es, puede salir una persona que tenga síndrome de Down, o que tenga que nazca sin un piecito, ¿no? David Bowie tenía cromatopsia, que es ojos de distinto color. Y hay gente que nace con 6 dedos en un rasgo genético que se llama polidactilia. Y vuelvo a decir, algunos genes están prendidos y otros están apagados. El ADN tiene tanta información que ocuparía, si lo pudiéramos pasar a una computadora, ocuparía 3 gigas. A propósito, México tiene una cosa que se llama el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que básicamente lo que trata de encontrar son curas a través de estudiar cuáles son la genética del mexicano o el de América Latina, y que acaba de cumplir 17 años. La rama de la ciencia que estudia el ADN es la genética. Y últimamente está en el campo de estudio, por ejemplo, el diseñar nuevas vacunas, como por ejemplo el coronavirus, que hay vacunas que basan su desarrollo en la manipulación genética. Los famosos vectores. Para 1950 estábamos convencidos que el ADN era donde estaba escrito toda la información de la vida. ¿Cómo descubrieron el ADN? El ADN ya se había encontrado en la búsqueda de moléculas en el origen de la vida. Sabíamos que está en todas las células, pero creíamos que solamente era una molécula que se repetía en todos los seres vivos, que no tenía información característica para la información genética para crearnos. O sea que no sabíamos de hélices, no sabíamos de tiamina, guanina, citosina, no sabíamos de cuánta información tenía. La primera vez que Rosalind Franklin habla del ADN, cree que eso es un callejón sin salida, que no va a funcionar, escribe una nota y mucha gente se decepciona y lo deja abandonado. Hasta que años después Watson y Crick empiezan a retomar la idea por una teoría de Linus Pauling, en donde creía que este ácido tenía 3 hélices. ¿Será posible regresar a la vida a los dinosaurios como en Jurassic Park? En teoría sí, pero tendremos que encontrar qué información genética corresponde exactamente a los dinosaurios y poder encontrar, como lo explica en la película tal cual, y poder encontrar cómo se inyecta esa información genética en nuevas cadenas vivas. Y entonces, ¿imaginan encontrar una célula que tenga el ADN necesario para hacer una réplica, por lo menos por clonación? Yo creo que es muy difícil. Watson y Crick para el 53 utilizan una fotografía de Rosalind Franklin, en donde se podía ver la sombra del cruce de las 2 hélices. Era una fotografía de Rosalind Franklin que ella obtuvo mediante un método experimental, no de ella, sino del ADN. En el mismo número de Nature publican los 3, Watson, Crick, Frederick Wilkins y Rosalind Franklin, cada uno con sus teorías. Incluso en el número anterior es donde Pauling había publicado su teoría de las 3 hélices. Para 1953 ya habían publicado sus papers, pero tardaron 9 años más en recibir el Premio Nobel de Medicina. Bueno, copiar el ADN se hace de manera natural en cada generación, pero también ya lo hemos hecho de manera experimental. Incluso literalmente toda la información genética de una especie fue copiada en el siglo pasado con la famosa oveja Dolly. Con toda esta tecnología que tenemos, incluso el año pasado, a mitad del inicio de esta pandemia, del año de la pandemia, incluso se desarrollaron nuevas tecnologías tridimensionales para poder saber exactamente qué genes se deben de prender y apagar para modificar qué parte. Hay muchas empresas en donde te dan esta información, en donde tú puedes saber cuáles son los orígenes de tus ancestros solamente mandando una muestra de tu saliva. Bueno, el manejo de los genes implica mucho de contrariedades éticas, porque no sabemos hasta dónde sería correcto la manipulación, encender y apagar estos switches. Por una parte, pues habría cosas de lujo, como decir, quiero que mis hijos tengan este color de ojos o que no tengan determinadas enfermedades. Hay países en donde no puedes entrar si no dejas una muestra de ADN con fines del terrorismo. Y no estamos hablando de cosas tan simples como los biométricos, que se dicen simples, pero no es así. Bueno, el ADN es el principal biométrico. Si nos preocupa
Claro, no una huella digital, pero una huella así de todo tu ser. La última pregunta sería, si todos compartimos, todos los seres vivos compartimos una gran cantidad de información de nuestro ADN, ¿qué tan nuestro es nuestro ADN? Señalar que la combinación, que es más o menos como armar un código Morse, así es como se arman la citosina, la adenosina y la guanina, van armando un código personal que origina a Claudio y origina a Ricardo, Y a todos los demás seres vivos. y a todos los seres vivos, claro, pero que a pesar de que compartimos el 99% del ADN, tenemos diferencias significativas. La diferencia entre su ADN y el mío es ridícula. Con un africano, Un europeo, un chino. asiático. Bueno, Que de un todas chino. maneras tenemos nosotros mucha información también porque nuestro pueblo son mestizos. Bueno, de hecho esa es una gran riqueza que da la conquista, que aunque mucha gente siempre ha dicho que son malas las conquistas a nivel histórico, ha permitido el enriquecimiento genético. Entonces, la población humana de hoy tiene mucha riqueza genética gracias a ese intercambio cultural y genético que hay con la conquista. Considerar todas estas dinastías de cualquier país que tenga una dinastía en donde todos se casaban con primos, hermanos, hermanas, abuelas, mamás, papás. Estás hablando de todos los reinados ducados de Europa del siglo XIV al XX, al XXI. En conclusión, el ADN es un ácido, pero es una molécula muy grande, considerada la molécula de la vida, que contiene básicamente 4 moléculas. Con estas 4 moléculas se escribe un libro largo, en donde viene toda la información para crear ya sea una persona o un jitomate. Tiene toda la información al respecto de ti, de tus papás, de tus abuelos y de varias generaciones atrás. La próxima semana vamos a hablar de... Principio de Arquímedes. Mientras tanto, no se les olvide darle like, compartir, buscarle y seguir atentos de nuestra página en Desmatriculados en YouTube y Facebook. Éntrale al desmatricule. Queremos saber de ustedes. No se les olvide hacer clic.